Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como mucho me lo habéis pedido a raíz de vídeos anteriores del canal, os voy a explicar qué necesitamos y cómo criar canarios a mano. Si os interesa el tema, quedaros, que empezamos. En primer lugar, tenemos que tener claro cuál es el motivo por el que queremos criar a nuestros canarios a mano y básicamente tenemos dos opciones. La primera opción sería dar de comer a los pichones simplemente para ayudar a sus padres a que todas las crías salgan adelante, sobre todo en nidadas grandes en las que algún pichón se pueda quedar retrasado. Y la segunda opción es por iniciativa propia, es decir, porque queramos criar nosotros mismos a mano un canario con la intención de domesticarlo y hacerlo mucho más dócil. Y precisamente este vídeo va dedicado a este segundo caso. Pues bien, la primera pregunta que nos hacemos cuando queremos criar a mano a los canarios es cuándo es el momento en el que debemos sacarlo del nido y comenzar a alimentarlos nosotros mismos. Realmente no hay un día, un periodo de días exacto en el que debamos separar a las crías de sus padres, puesto que todo es relativo, pero por experiencia propia, mi consejo es que lo hagáis a partir de los 6 o 7 días de vida, ya que de esta manera, durante la primera semana de vida de los pichones, los padres cuando los ceben no solo los alimentarán, sino que también les pasarán una serie de anticuerpos que ayudarán a mejorar el sistema inmunológico de los pequeños canarios. Y además, a partir de los 6 o 7 días, que es cuando solemos anillarlos, también les comienzan a aparecer sus primeras plumas, lo que ayudará a que conserven mejor su temperatura corporal. La segunda pregunta que nos hacemos es qué vamos a necesitar para poder criar correctamente a los canarios a mano. Ya que al principio puede parecer complicado, pero luego en la práctica, si seguimos estos pasos, tenemos todo lo necesario y tenemos tiempo y sobre todo mucha paciencia, no debería haber ningún tipo de problema. Pues bien, la primera cosa que es aconsejable tener para criar canarios a mano es una jaula pequeña en la cual poder colocar el nido y evitar que las crías se puedan salir o que puedan acceder al nido fácilmente otro tipo de animales. Lo ideal, si podéis, es que tengáis una jaula de este tipo o incluso una jaula cerrada que se suele utilizar para criar agapornis, periquitos o ninfas, que son las que se conocen como fauna box, la cual básicamente es como una cajita de plástico transparente que conserva muy bien la temperatura, evita que haya corrientes de aire y les da a los pájaros bastante protección. La segunda cosa que necesitaremos será una jeringuilla o un palillo para poder darle de comer a los pichones. E incluso en el peor de los casos, también podemos utilizar una cuchara pequeña. La jeringuilla la podéis encontrar fácilmente en cualquier tienda de animales o en farmacias. Los palillos los podéis adquirir en cualquier supermercado y la cuchara pues por lo general todo el mundo solemos tener por casa. Con cualquiera de estas tres cosas podríamos comenzar a darle papilla a los canarios sin problemas, aunque personalmente recomiendo los palillos y la jeringuilla, puesto que son más higiénicos y nos va a resultar más fácil darle de comer a los canarios. A partir de los 6 días más o menos, se puede criar bastante bien a los canarios con una jeringuilla, a la que podemos acoplar si lo deseamos una aguja metálica de embuchar o una sonda especial para criar pájaros a mano, que también las podemos adquirir en cualquier tienda de animales. No obstante, por si os interesa, debajo en comentarios os dejo el link de este tipo de utensilios y de todos de los que hablo en el vídeo, para que podáis comprarlos fácilmente en el caso de que no los encontréis por vuestra zona. Por el contrario, si por algún motivo habéis tenido que separar a las crías de los padres antes de los 6 días de vida y aún son muy pequeñitas, con la punta de un palillo podemos ir dándole poco a poco la papilla sin ningún problema. Y una vez que van creciendo, pues ya podemos pasarnos a la jeringuilla, que nos será mucho más cómodo, sobre todo si estamos criando más de un canario a la vez. La tercera cosa, que es también muy recomendable, sobre todo cuando en nuestra casa, en nuestro aviario o en el lugar en el que tenemos a los pequeños canarios no hay una temperatura constante y agradable, es utilizar una manta térmica o una manta de calor. Esta manta se coloca debajo del nido y su única función es aportarle el calor que necesitan los canarios. Básicamente, esta manta lo que hace es simular el momento en el que la canaria se entra en el nido a darle calor a las crías antes de que estén totalmente emplumadas, que es cuando ya comienzan a regular ellos mismos su temperatura. No obstante, otra opción, en el caso de que no podáis adquirir una manta térmica, sería colocar el nido o la jaula encima de un aparato que emita un calor agradable y constante, que realmente es lo que se ha utilizado casi siempre, como son las televisiones o el router de internet. Y la cuarta cosa que indudablemente vamos a necesitar para criar canarios a mano sería la papilla, que constituirá la base principal de su dieta y que por lo tanto debe ser una papilla completa, rica y equilibrada, que le aporte todos los nutrientes, proteínas, vitaminas y minerales que necesitan los pichones para poder crecer correctamente sin ningún tipo de carencia o déficit nutricional.
En el mercado podemos encontrar una gran cantidad y tipos de papillas especiales para canarios. Simplemente tenéis que elegir la papilla que os parezca más completa. Pero es importante que tengáis en cuenta también qué tipo de canarios vais a criar a mano, ya que en función del tipo de canario probablemente necesitéis un tipo de papilla u otra. Como me ocurrió a mí, ya que por un lado crié varios canarios verdes timbrados, a los que les daba una papilla normal bastante completa, y por otro lado un canario rojo al que le aportaba esa misma papilla, pero a la que tenía que añadir una pequeña proporción de pigmento para que se fuera pigmentando. No obstante, si por algún motivo no podéis adquirir algún tipo de papilla especial para la cría manual de canarios, también podéis utilizar papillas parasitácidas de tipo periquitos, agapornis o ninfas, puesto que suelen ser muy completas y por lo general no tendríamos que tener ningún problema para sacar adelante nuestros canarios, a pesar de que esté indicada para citácidas. Finalmente, si no podéis adquirir la papilla, ya sea para canarios o para pequeñas citácidas, y os veis en la obligación de crear a mano alguna nidada, pues podéis preparar vosotros mismos una papilla casera. Que si no sabéis cómo hacerlo, por aquí arriba y debajo en comentarios, os dejo un vídeo en el que os explico una forma muy fácil y sencilla de prepararla. Una vez que hemos elegido la papilla, debemos seguir las indicaciones del fabricante sobre el modo de preparación, pero a modo de resumen rápido, para no alargar en exceso este vídeo, únicamente tendremos que mezclar agua caliente con papilla hasta conseguir una mezcla homogénea que tenga una textura similar a la de un yogur líquido, y cuando tengamos la papilla con esa textura, pues solamente tendremos que esperar unos minutos a que la papilla se temple y ya estaría lista para administrársela a nuestros canarios. No obstante, si queréis que os haga un vídeo enseñando cómo hacerla, qué textura debe tener, cómo saber la temperatura a la que es aconsejable dársela y demás, dejadme el comentario y os hago el vídeo sin ningún tipo de problema. Y la pregunta del millón, que muchos me hacen por las redes sociales, no solo por los comentarios, sino también por Instagram, es cada cuánto tiempo tenemos que darle de comer a los canarios. Pues bien, básicamente, para no liarnos mucho, debemos seguir la siguiente relación. Y es que cuanto más pequeños sean los pichones, el número de tomas diarias aumenta y en cada toma le daremos una cantidad muy pequeña de papillas, hasta que veamos que tienen el buche lleno y que se quedan satisfechos. Y una vez que los pichones hayan digerido la papilla y tengan el buche vacío, pues será el momento de darle otra pequeña toma y así sucesivamente. Y a medida que van creciendo los canarios, el número de tomas diarias disminuye, pero la cantidad de papilla aumenta. A modo de resumen, cuanto menos días de vida tengan los canarios o más pequeños sean, el número de tomas de papilla diario aumenta y en cada toma le daremos una pequeña cantidad de papilla. Mientras que cuando los canarios tienen más días de vida o son más grandes, les daremos de comer menos veces al día, pero cada vez que le demos vamos a necesitar una mayor cantidad de papilla. También, otra duda que muchos tenéis, es si tenéis que levantaros de madrugada para embuchar a los canarios. Esto no es necesario, ya que vamos a intentar simular en la medida de lo posible el comportamiento de los padres, y por lo tanto, si los padres estuvieran criando sus crías, los embucharían a última hora de la tarde cuando apenas hay luz, dejándolos descansar durante toda la noche. Y no volverían a embucharlos hasta el día siguiente cuando está amaneciendo. Es decir, para que nos entendamos, por la noche se les da de cenar bastante bien para que tengan suficientes reservas durante toda la noche y a la mañana siguiente a primeras horas de la mañana les damos el desayuno. Por lo tanto, no es necesario levantarse de madrugada y despertarlos para darles de comer. Simplemente tenemos que dejarlos tranquilos en un sitio oscuro y que estén calentitos hasta la mañana siguiente. Y a medida que van pasando los días y las crías de canario van creciendo y se van haciendo más grandes, empezarán a saltar del nido, por lo que es aconsejable colocar algunos recipientes o comederos en el interior de las jaulas con algunas semillas apetecibles para ellos y que sean bastante fáciles de digerir y pelar, como por ejemplo la perilla blanca, el alpisto o el panizo. Además, también le podemos colocar un pequeño bebedero para que ellos vayan poco a poco curioseando y aprendiendo a beber, y un comedero con pasta de cría, que ya os digo yo que los más grandes y espabilados no durarán empezar a picotearla y aprenderán a comer mucho antes. No obstante, otra opción para que aprendan a comer solos es si tenéis otros canarios que hayáis criado a mano años atrás y que sean muy dóciles, introducirlos con ellos en la jaula para que vayan viendo cómo el adulto pela las semillas, bebe agua o come de la pasta, y así pues irán aprendiendo poco a poco por imitación. Por último, para finalizar este vídeo, una vez que más o menos tenemos claros todos los pasos que debemos seguir para criar canarios a mano, os voy a dar 3 consejos básicos que debéis tener en cuenta para evitar que aparezcan enfermedades, problemas o que los pichones puedan morir.
El primero es que tenéis que lavar y desinfectar muy bien la jeringuilla, la aguja de muchar y todos los utensilios que utilicéis para hacer la papilla y administrársela a los canarios. El segundo es que preparéis la cantidad justa de papillas que le vayáis a dar a los canarios en cada toma, la cual iréis calculando poco a poco a medida que los vayáis esmuchando. Y en el caso de que os sobre algo de papilla, es conveniente desecharla para evitar que pueda fermentar o que puedan aparecer hongos que pongan en riesgo la salud de los pichones. Y el tercer consejo, que también os va a venir muy bien, sobre todo si queréis varios nidos de canarios diferentes a la vez, es que muchéis a cada nido por separado para evitar que en el caso de que hubiera algún tipo de enfermedad en alguna de las nidadas, se la pueda transmitir a los demás nidos. Es decir, enmuchamos primero un nido, lavamos y desinfectamos muy bien la jeringuilla y la aguja de muchar, y posteriormente enmucharemos los demás nidos siguiendo este mismo patrón. Si tenéis algún tipo de duda, como siempre podéis dejármela debajo en comentarios, o si habéis criado a mano canarios u otro tipo de pájaros y sabéis algunos trucos o consejos que creáis interesantes y que puedan servir de ayuda a otros compañeros, pues podéis dejarlos en comentarios, ya que al fin y al cabo lo bonito de esta afición es que todos podamos aprender de todos. Espero que el vídeo te haya gustado y te sirva. Si es así, compártelo con tus amigos para ayudarnos entre todos y hacer más bonita esta afición. Aprovecho y te invito a que te suscribas gratis pulsando el botón rojo que aparece por aquí para que estés al tanto de las novedades del canal. Por aquí te dejo más vídeos sobre la cría de canarios y como siempre les espero en el próximo vídeo.